Nuestro proyecto de emprendimiento cultural será el de crear una página web, el cual brindará un análisis general del poemario Trilce de César Vallejo, desglosando este a profundidad según los distintos críticos literarios de su época y sus características fundamentales de la obra. En este video verán una referencia de la información de nuestra página web en el cual partiremos de lo general a lo particular de nuestra investigación. El link lo encontrarán en la descripción. ¿Qué sabe del poemario Trilce? Buenas noches, mi nombre es Justo Manrique. La obra Trilce fue el segundo libro que escribió César Vallejo cuando estuvo en la cárcel. Continuaré con la siguiente pregunta, la cual es ¿qué características tiene el poemario Trilce? En la obra Trilce podemos encontrar 77 poemas que están enumeradas con números romanos, que es distinto al libro que escribió con anterioridad. Buenas noches, mi nombre es Yosimaral Urbano, estudiante de la carrera de Psicología. En esta noche me encuentro con Geraldine Eugenio Masgo, a quien voy a hacer unas entrevistas sobre el poemario Trilce. Dime, Geraldine, ¿qué sensación describes al leer los poemas de Trilce? Sus poemas son herméticos, cuentan la historia, pero no te permiten saber qué hay debajo de ellos. Es como si César Vallejo trazara una línea entre su vida, sus experiencias y la población en general. Muchas gracias. Buenas noches, ahora seguiremos con la entrevista sobre los temas de Vallejo. ¿Crees que los poemas Trilce son negativos e involucran sentimientos de hostilidad y violencia? Ahora daremos pase a la respuesta de nuestro entrevistado. Buenas noches, mi respuesta es sí. Tras el fallecimiento de su madre, el fallecimiento de su amigo, la ruptura amorosa hizo que cayera en este tipo de escándalos. Muy aparte, también estuvo en la cárcel y perdió su trabajo. Todo eso se vio reflejado en el poema de Trilce. Por eso digo que sí, eso se ve reflejado en el poema. Gracias. ¿Crees que el poemario Trilce es difícil de entender? Pues en cuanto a su técnica lírica poética, se liberó de la métrica y la rima, utilizando palabras cultas muy antiguas, por lo que hace algunos de sus poemas un tanto difícil de entenderlos. Buenas tardes con todos. Para el análisis del poemario de César Vallejo, hemos separado por temas nuestra investigación. Nos enfocaremos en 5 criterios fundamentales, que son la sintaxis, el nuevo lenguaje, el carácter innovador, las influencias y el vanguardismo. En el primer punto hace referencia a la incomprensibilidad sintáctica, mediante la cual los criterios han detectado el empleo de los diversos recursos poéticos de Vallejo en este texto. El segundo se enfoca en torno al lenguaje en el poemario, siendo este original. El tercero se complementa con el intento del autor por innovar la poesía con Trilce. El cuarto se explican las filiaciones que permitieron al autor la creación del libro aludido y también de su obra poética completa. En el quinto, se percibe la vanguardia como el principal elemento constitutivo para este poemario. Mi nombre es Edelma Rosela Manrique Padilla. Yo voy a hablarles sobre la incomprensibilidad sintáctica por los recursos poéticos de Trilce. Entre las posturas sobre la obra Trilce tenemos a los siguientes autores. Voy a empezar con André Coyne. Él nos da mención que esta obra tiene logismos, neologismos, arbitrariedad, como también la supresión del ritmo regular y la rima. María Inés Waldegaray nos da mención que tiene 3 elementos fundamentales como la rima, el metro y la estrofa. Araceli Sonin nos habla sobre la fonética y la sintaxis convencional y que la obra es de difícil comprensión. Por último, mencionaré a Miguel Ángel Guamán. Nos habla sobre las figuras retóricas, entre ellas está la metáfora, el oxímoron, la ironía y la comparación, y entre otras. Mi comentario final es la manera de cómo se expresa y cómo va a representar esta obra, como también ha roto con lo tradicional.
Buenas noches, compañeros y docente a cargo. Hoy trataré el punto de el uso del lenguaje trilce en Vallejo, ¿no? Nosotros conocemos a César Vallejo como uno de los inventores del lenguaje revolucionista, ya que él no respetaba las reglas del lenguaje tradicional en ese tiempo, de los escritores antiguos que se regían a una métrica, sino que él trató de provocar nuevas emociones, tratando de romper reglas, tratando de imponer sus propias ideas, tratando de dejar una huella en su generación, tratando de ser un inventor, de innovar, de poder hacer algo nuevo. Él, de igual forma, no respetaba los signos de puntuación. Además de esto, combinaba muchas imágenes. También hacía escenas que provoquen emociones, mientras que otros autores, más que todo, se regían a lo normal, a lo tradicional. Entonces, Vallejo trató de hacer una revolución en el nuevo lenguaje. Trató de que él sea único, de poder dejar huella en su generación, siendo uno de los autores más rebeldes. César Vallejo fue un poeta que trató de ser idealista, trató de crear un nuevo lenguaje, trató de ser un creador, un emisor de todo el lenguaje nuevo que él tenía. Y trilce es uno de las grandes palabras que Vallejo escribe, que Vallejo crea. De estas formas de expresión tiene combinaciones muy ricas en estructuras lingüísticas, poéticas, tratando de utilizar una opresión, una rebeldía hacia un lenguaje que él creó, dejando atrás un poco lo tradicional, lo vanguardista y más que todo irse hacia el lado popular. El lenguaje de Vallejo es una idea de lenguaje nuevo, metalingüístico, como síntesis de las influencias literarias, culturales e ideologías que él tenía. Sin duda alguna, Vallejo es uno de los autores más creativos que pudo tener el Perú. Es uno de los autores que fue libre al poder crear cada uno de sus palabras, de sus ideas, trató de plasmarlas en cada uno de sus obras. Y esto es todo. Ha sido un gusto dar mi punto de vista mediante el lenguaje de Vallejo. Creo que todos debemos tratar de trascender en lo que nos gusta, dejar huella. Y es lo que Vallejo nos trata de entender. El carácter innovador en trilce. César Vallejo ha sido uno de los poetas peruanos que se ha distinguido por su innovación dentro de la poesía en general. Aquello se le ha atribuido por lo elaborado en trilce. Los críticos literarios que han desarrollado esta postura son los siguientes: Eduardo Núñez, Luis Monguio, André Coiné, James Higgins, Julio Ortega, Américo Ferrari, entre otros. En suma, el carácter innovador que tiene este texto, al igual que como ha señalado la crítica literaria, se conforma por retomar elementos que constituyen la ruptura con lo tradicional, pero específicamente por lo que indica James Higgins en 1993, porque se alude a lo innovador, únicamente en la poesía peruana, pues las técnicas que emplea son propias de otras manifestaciones literarias europeas, es decir, Vallejo se encarga de sintetizar y utilizar toda esa gama de recursos poéticos y estilísticos que le permiten adecuarse a su cosmovisión nacional y establecer su poesía particular en el país. Mi tema es
Las influencias literarias para la construcción de Trilce. En ellas encontramos a muchos autores que han dado una crítica hacia Vallejo. En ello encontramos a José Miguel Obrieto en 1964, quien se refiere a Vallejo como aquel que se distancia del modernismo y del posmodernismo, al utilizar un lenguaje muy original. También encontramos a Keynes en 1970, que menciona que el autor tiene una afiliación del modernismo por el léxico utilizado y por su uso de la metría. En Gerardo Mario de Goltz, en 1988, plantea que el trilce es una ruptura de la historia de la poesía. También a Giovanni Meosilio, en 2002, quien menciona que César Vallejo tiene influencias literarias, y dentro de ello encontramos a muchos autores que dan una crítica hacia Vallejo, ¿no? Mi nombre es Josimar Urbano y les voy a hablar sobre los vínculos con la vanguardia en Trilce. A continuación se presenta una serie de planteamientos que sostienen que César Vallejo fue influenciado por la vanguardia para construir la obra Trilce, mientras que se exponen igualmente algunos criterios que argumentan que este poemario era una obra vanguardista. Quienes han desarrollado una de las posturas en esta teoría son los siguientes críticos literarios, como Jorge Cornejo en el año 1964, Washington Delgado en el año 1984, Gonzalo Celorio en el año 1988, también Julio Vélez en el año 1993, Marta Inés en el año 2002, también está Martín Palma en el año 2012, y en el siguiente Jorge Cornejo nos dice que hace un análisis de comparación al asociar Trilce con escalas melográficas. Para ello define el concepto de vanguardia y se refiere a algunos tópicos que asemejan el desarrollo de un mismo contexto histórico, y un crítico literario, la cual hace una actitud común, como también contar con un estilo y una temática similar. Igualmente, Carlos Germán Belli, en el año 1970, considera esta obra literaria como vanguardista, en la cual indica que Trilce se exhibe de un dominio del lenguaje vanguardista de un estilo europeo, explicado en una temática rural y también urbana. También se dice que Mirko Larnek explica la exposición temática rural sobre cómo era el vanguardismo poético en el Perú y coloca este texto como uno de los ejemplos. También añade los documentos que hay sobre el autor frente a una influencia surrealista. También nos habla Gonzalo Celorio sobre Trilce y nos dice que es una obra de vanguardia a causa de que libera las palabras de los convencionalismos, de la estética modernista, no solo porque inventa variables, sino en la combinación métricas de acentuación. También nos habla Gerardo Mario, y él nos sostiene que en este texto representa las orientaciones de la vanguardista europea. De igual forma, Kay Dufle en el año 1988 precisa que los vanguardistas se observa por la configuración de una nueva realidad basada en la ruptura de lo causal, de lo espacial, de lo temporal, de los sintaxis, de la rima, de los ritmos, la ortografía. Todos estos personajes, todos estos críticos señalan que la novela Trilce, que el poemario, viene de un estilo europeo,
que es del vanguardismo. La presencia vanguardista en Vallejo es notoria por el tratamiento del estilo y el lenguaje en Trilce, aunque los temas articulados también son indicios de que renueve el contenido de los poemas mismos, tales como la familia, el humanismo, la religión, entre otras cosas. Conclusiones generales. La escritura de Vallejo produce una forma de expresión en fuga, que va desde las marcas de poder de una lengua mayor a una que sea dominante o políticamente dominante, a una lengua menor, y de esta manera se dará un devenir de la lengua que se va a establecer. También destacar que Trilce hace que privilegie el borde como una zona de estrategia. De aquí tiene una lengua nómada que tiene devenires y efecto de deseo.